de nuestros estudiantes. Qué bendición estar aquí nuevamente. Y como decía Elizabeth, más que nada el hecho de saber que es verdad, estamos pasando un tiempo complicado, un tiempo difícil, pero Dios está siempre con nosotros. En esta tarde quiero compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón para poderlo tocar. Este año 2022, no sé si me ayudan con los micrófonos, me ayudan con los micrófonos, déjenme, muteando, micrófonos, por favor. Sí, ya le ayudo. Bien. Ya, ok. Como les decía, sean todos ustedes bienvenidos, sean ustedes, reciban de nosotros un abrazo fraterno, una alegría de saber que la bendición de Dios está con nosotros porque estamos aquí, estamos de pie, como les digo yo a mis estudiantes, estamos respirando, estamos caminando y estamos con la gracia de Él. Entonces eso es más que suficiente para sentir esa alegría inmensa en nuestro corazón. Iniciamos este 2022, ya llevamos 15 días. El año pasado fue un año bueno, maravilloso, un año de grandes bendiciones para todos nosotros. En medio de las pruebas hemos salido con la ayuda de Él. Por eso este año también yo he puesto el título de este tiempo que vamos a tener, el año del toque de Dios en casa, en nuestra casa, en mi casa, en su casa. Y vamos a poner todos nuestros planes en sus manos, en la presencia de nuestro Señor. Como vimos hace un momento el video de inicio, ese poema a la familia, al amor, ¿verdad que sí? Y antes de empezar y antes de entrar en materia, mis queridos padres, quise traer y quise colocar aquí esta presentación, esta pequeña presentación que en el 2021, hace un año pasado, la compartimos juntos. Y podemos darnos cuenta que en muchos de estos hemos tenido que colocar el visto de que lo hicimos. Dice, mis 12 propósitos como padre de familia, como papá, como mamá, en el 2021. Y yo quiero, antes de empezar, decirle que qué bueno que lo hicimos, que lo trabajamos, fortalecer el respeto hacia nuestros hijos, dedicar más tiempo para estar y jugar con ellos, no prometer nada a los hijos que no pueda cumplirse, escucharlos más, no solo lo que dicen, sino cómo se sienten, tener más paciencia, aplicar disciplina y límites, etcétera. Educar con el ejemplo, participar de la vida escolar, conocer a los amigos de nuestros hijos, aprender de nuestros hijos, no darles todo lo que piden, no criar hijos perfectos, sino niños que respeten a las personas que les rodean y vivan honestamente. Esos fueron nuestros propósitos en el 2021, que aquí hace un año, con el favor de Dios, nosotros los vimos. Y yo sé que en su gran mayoría ustedes van a decir, wow, he hecho gran parte de esa lista o he tratado todos esos 12 puntos para poderlos cumplir. Y eso es más que maravilloso. Entonces, con esto de seguir trabajando, porque no podemos bajar, estos 12 propósitos tienen que seguir allí durante todos los días del año. ¿Por qué durante todos los días del año, Miss? Porque el amor de Dios es lo que nos inunda. Y antes de entrar así en materia, yo sí quiero decirles que si esos propósitos los están trabajando día a día con sus hijos, con nuestros estudiantes, es porque existe el amor de Dios en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que de tal manera ama a Dios al mundo, ¿ya?, que ha dado a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, y por eso esos 12 propósitos los seguimos cumpliendo durante todos los días del año. Pero ¿cuál va a ser el reto de este 2022? ¿Cómo vamos a ponernos en alto, firmes también en este 2022? Vamos a empezar, mis queridos padres, analizando nuestro FODA.
ese FODA familiar, ese FODA de nuestra casa, de su casa, de la mía. Vamos a ver qué fortalezas tenemos. Y las fortalezas son las características que destacan en cada miembro de la familia. ¿Cuáles son esas debilidades que ustedes como padres, que yo como madre, que usted como padre de familia, conoce que sus hijos, que cada miembro del hogar las tiene y que debemos ir mejorando? Las oportunidades que también se nos presentan. Esa parte es el audio, por favor, gracias. Ya, esos elementos externos, dice, esas tendencias o cambios que vienen del exterior, ¿a quién? A nuestra casa, a nuestra familia, a tocar la puerta de cada miembro del hogar. Pero ojo, también tenemos amenazas. Entonces, estas amenazas que hacen que la vida a veces se vuelva un poco más complicada, porque a veces no las vemos venir, sino que cuando se presentan es cuando ya las tenemos encima. Entonces, todo esto, este fondo familiar, en este 2022 lo vamos a analizar. Pero, Miss, ¿cómo lo hacemos? Aquí yo tengo una carta, una presentación para que usted y yo no nos debilitemos. Perdón, un momento. Ya, que se me estaba apagando el aire, pero ya lo solucioné. ¿Cómo lo vamos a hacer, papito? ¿Cómo lo vamos a hacer, mamita? Esa fortaleza que, como la palabra lo dice, es lo que me va a mantener de pie, es lo que me va a mantener que en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, en medio de las tormentas que vengan en estos días del 2022, yo me mantenga firme. ¿Cuáles van a ser? Que yo voy a contar, que usted va a contar con la gracia de Dios en su casa, porque el Señor Jesucristo entró a su casa el año pasado, en esa Navidad que vimos que la Navidad era Jesús. Entonces ya Jesús, la gracia de Dios está en casa. ¿Qué otra fortaleza tenemos? El compromiso de muchos agentes que tienen sus hijos. Pero ¿cuáles son esos? Tenemos la iglesia, tenemos nosotros como escuela, como Martín Lutero, que estamos vigilando día a día el crecimiento espiritual de sus hijos. Tenemos a los miembros de la familia, ustedes como familia también son una fortaleza. Y si tenemos fortalezas y que son de gran impacto, que son los que me van a mantener de pie, yo tengo que también visionar las debilidades, que no voy a permitir que crezcan, sino que disminuyan en este año, que se vayan mejorando en cada miembro de casa. Dice las debilidades, no vivir en familia una comunión con Dios. Esto me causa una debilidad. Esto me desmejora mi vida familiar. ¿Por qué? Porque si yo dejo de orar, de leer la palabra, de comunicarme, esa parte espiritual de comunicarme con Dios, yo me voy a debilitar, mi familia se va a debilitar y esas situaciones que vienen a atacarnos van a sacudir mi casa. Dice también la falta de comunicación y trabajo armónico en la familia. Si dejo que mi vida espiritual, mi comunión con Dios se detenga, se debilite o se limite, lógicamente la comunicación de mi familia ya no va a ser armónica. ¿Por qué? Porque la paz, el gozo, la tranquilidad que me da estar sostenida de la gracia de Dios se va a ir disminuyendo. Otra debilidad que vemos, perdón. Buenas tardes, mil disculpas, que recién me conecto. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Ya, otra debilidad que yo voy a estar vigilante para que no ataque mi hogar, mi casa, va a ser poco o nada que vaya a surgir del compromiso personal de yo como mamá, de papá, de mis hijos, y si vivo con miembros de mi familia, de los miembros de familia que cohabitamos en mi hogar. Ese compromiso, esa ausencia o esa disminución de ese compromiso personal ante una adversidad, ante una situación, problema, ante una cosa que venga a disminuir o a debilitar mi familia. Entonces, esas debilidades yo las tengo que
que poner como un semáforo rojo, vigilantes estos 365 días del año. No voy a dejar mi vida espiritual fría, la voy a mantener constante. Voy a hacer que esa vida espiritual, esa comunicación con Dios ante toda situación buena o tal vez no tan buena, sea excelente, para que haya armonía en mi familia y no se destruya la vida armónica, para que cada miembro de la familia pueda entender y comprender que somos una sola esfera que está para ayudarse. Y las oportunidades que voy a tener también en este año. Si yo tengo esta fortaleza y evito que las debilidades analizadas ahorita crezcan, yo voy a tener grandes oportunidades, padres de familia, en este 2022. Restauración de mi casa, la restauración familiar, las situaciones que tal vez en años anteriores o en días anteriores o en meses anteriores ha querido desmejorar esta unión familiar, pues yo voy a tener la oportunidad de restaurarla, porque Dios va a trabajar conmigo, va a trabajar en mi casa, superar dificultades bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es un regalo que tal vez nosotros pensamos que ni usted ni yo lo merecemos, pero Dios nos la brinda a pesar de todas las situaciones. Sanar heridas, esas heridas físicas, porque tal vez estaremos enfermos en determinado momento, pasando situaciones de salud críticas o desmejoradas, pero más allá también de la parte física es sanar aquellas heridas del alma, aquellas heridas espirituales que hacen que mi familia también se vea debilitada. ¿Ya? Y lo más importante que yo lo considero es que usted y yo vamos a trabajar para que nuestra familia, para que cada miembro de mi casa, para que mi hijo, para que mi hija, para que mi esposo, para que mi esposa, para que todos los que vivimos en casa tengamos el regalo maravilloso de pasar toda nuestra vida eterna con nuestro Dios, con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué debemos vigilar también ante estas oportunidades? Que también tenemos amenazas. Y esas amenazas, así como vamos a poner un semáforo rojo en las debilidades, también vamos a tener muy pendiente las amenazas. ¿Por qué? Porque las amenazas están alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestros miembros familiares. Es la vulnerabilidad que se va a tener tal vez ante malas amistades o influencias negativas que quieran venir a entrar, a hacer obstáculos en mi familia. Desobediencia y respeto a las autoridades de casa. Esas malas amistades o esas influencias negativas van a ocasionar una cadena como esta. Mi hijo, mi hija, no me va ¿a qué? A respetar. Mi hijo, mi hija me va a desobedecer, me va a mentir, va a tratar de ocultarme cosas. Esa es una amenaza, un semáforo rojo que usted este año lo va a tener en alerta. Pérdida de la armonía familiar. Porque si yo permito que a mi casa lleguen influencias negativas, que a mi casa no se viva una comunión con Dios, ya lo que voy a tener es una pérdida de la armonía familiar. Mi familia se va a debilitar y cualquier situación que venga de afuera va a poder ingresar a casa para causar daño. Entonces, este FODA familiar, queridos papitos, nosotros como Martín Lutero, como CSI, queremos ponerlo en alto para que usted, si es posible, lo tenga allí, lo ponga con una hojita, lo imprima, no sé, un imán en la nevera y diga, le tome ahorita un capture con su teléfono y diga, no, voy a tenerlo presente. Esta situación este año no me va a debilitar mi casa. Este año no voy a permitir, con la ayuda de Dios, no va a haber, no le voy a dar fácilmente que pase esta amenaza a mi hogar. Entonces, si ya nosotros conocemos nuestro FODA familiar, vamos nosotros a ser parte de un plan maravilloso
que es el plan de Dios. Cuando nosotros entramos o le permitimos nosotros, le abrimos la puerta o nosotros mismos con nuestra venia le damos a Dios nuestros planes, Él acepta, ya, acepta todo este sentir, todos estos anhelos, todas estas metas que nosotros le vamos a presentar. Dice, entramos en el plan de Dios cuando aceptamos y reconocemos a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Esa comunión que vamos a mantener es la que nos va a permitir que todo lo que nosotros planifiquemos en este 2022 sea presentado ante la venia de nuestro Dios, con la venia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es por qué? ¿Pero por qué, Miss? Porque Dios, nuestro Padre Celestial, es el que nos va a dar la apertura para que todo esto se cumpla. Esa fe que vamos a involucrar en un Dios vivo, en ese Dios protector, en ese Dios proveedor, en ese Dios sanador, en ese Dios restaurador de mi casa. En ese Dios que va a cubrir y que va a sanar heridas, es al Dios al que yo le voy a permitir entrar y que se quede los 365 días del año. Esta antesala de este boda familiar que hemos querido tener con ustedes nos hace entrar en materia. Quiero en este momento compartir una pequeña fragmentación de la palabra para que usted se dé cuenta, para que yo como hija de Dios también fortalezca mi fe, para que estos 365 días del año la fe no se me disminuya. Quiero por favor que todos estemos muy atentos porque vamos a ver una pequeña historia de la Biblia, una historia real que está escrita en la palabra de Dios. Por favor, Señor Jesús, te imploramos que toques a este hombre. No se escucha nada. ¿No se escucha? Ahí ya se escucha. Sí se escucha, Miss. Sí se escucha, Miss. Tal vez no sé, tuvo un problema porque se pausa, pero sí se escucha. Ya, lo activo nuevamente, perdón. Yo no lo puedo ver, no sé por qué. ¿Ves alguna cosa?
que son como árboles que caminan. Y ahora, ya logro ver. No son árboles, son hombres nuevamente. Estoy curado, Señor. Ve a tu casa y no regreses a Betsaida. Bueno, no sé si hubo alguna complicación, pero no se preocupe. El video que hemos visto es una historia que se encuentra en Marcos, en la palabra de Dios, Marcos 8, del versículo 22 al 26. Esta historia que la acabamos de ver, que es de la historia de un ciego de Betsaida, tiene la representación más grande para la interpretación del toque de Dios en nuestras vidas. Como vimos en el video, dice la palabra, los que tal vez tienen la palabra a la mano lo podrán tal vez en algún momento más tarde leerlo, Marcos 8, 22, dice, vino luego a Betsaida. ¿Quién vino? El Señor Jesucristo, como lo vimos en el video, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Queridos papitos, a veces muchos de nosotros, no tuvimos la oportunidad de nacer en un hogar donde ya nos enseñaron la palabra de Dios. Tuvimos que aprender por nuestra cuenta. El Señor nos buscó, nos encontró y nos dio con su amor la enseñanza de la palabra. Esa es la representación que a veces nosotros le damos a esta historia, como empieza. Vino luego a Betsaida el Señor Jesucristo y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Nosotros somos a veces esas personas necesitadas que hemos tenido que involucrarnos para buscar a Dios. Tal vez ayudados de alguien de casa, tal vez de papá, de mamá, de un familiar, de un amigo. Y hemos tenido la bendición de llegar hasta el maestro, hasta la palabra de Dios. Y dice que cuando le trajeron a este ciego y le rogaron que le tocase, entonces el Señor Jesucristo, tomándolo de la mano, le sacó fuera de la aldea. No sabemos por qué. Tal vez es la representación de que no estábamos en el lugar apropiado. Tal vez usted y yo, en algún momento de nuestras vidas, antes de conocer a Dios, no estábamos en el lugar apropiado. Y el Señor Jesucristo nos tuvo que tomar de la mano y decirnos, oye, vamos a donde quiero que estés. Y dice que cuando lo saca de la aldea, escupe el Señor Jesucristo en sus ojos, o sea, pone saliva en sus ojos y le puso las manos encima y le preguntó al ciego si veía algo. Mire cuánto es el amor de Dios. Yo me pongo en los zapatos, usted transpórtese como que estamos viviendo esa historia, como que la estamos viviendo o viendo, y cómo él tiene esa pregunta que le hacen, ¿ves algo? Y dice que el ciego, mirándolo a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
Esa fue la primera imagen que vio el ciego. Tal vez una imagen borrosa. Tal vez esa primera imagen que usted y yo hemos tenido cuando alguien nos cuenta de las maravillas de Dios, nos cuenta lo maravilloso que ha hecho Dios en sus vidas y nos lo transmite. Y dice que en la historia, dice que luego el Señor Jesucristo puso otra vez sus manos sobre los ojos del ciego y le hizo que mirase y fue restablecido. O sea, el Señor Jesús en su inmenso amor nos da la luz, nos da un toque principal, nos habla a nuestro corazón, pero a veces nosotros no escuchamos fuertemente su voz, o tal vez nosotros en el primer momento, en ese primer toque que sentimos de Dios, nos falta fe, nos falta tal vez creer que estamos dependiendo de Él y que su misericordia nos está abrazando, que el Señor Jesucristo tiene que otra vez tocarnos y nos restablece nuestra visión. Y dice que cuando le puso otra vez las manos sobre los ojos, le hizo que mirase y fue restablecido. Y dice que este ciego ya no era ciego, vio de lejos y claramente los vio a todos. Cuando nosotros sentimos el toque de nuestro Dios, cuando nosotros sentimos y permitimos que el toque de nuestro Dios se quede permanentemente en nuestras vidas, porque nos enseña que Él es un Dios de poder, un Dios de sanación, un Dios de protección, un Dios de provisión, un Dios de restauración. Él nos pregunta, nos dice, ¿qué tal? ¿Cómo ves ahora? Y dice que después que el ciego ya no era ciego, vio a todos, le da una orden especial y lo envió a su casa. Lo envió a su casa. Él estaba en un lugar equivocado, tal vez. Él no tenía que estar allí. Lo saca de esa aldea, de ese pueblo, de ese lugar, de ese sitio donde estaba él y le dice, ve a tu casa. No entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea nada de esto. Muy pocas veces el Señor Jesús hace esa recomendación, porque en el trayecto de la palabra de Dios, el Señor Jesús siempre o casi siempre envía a que se extienda el favor de Dios en la vida del hombre. Pero en este momento Él hace esa aclaración, ve a tu casa, lo envió a su casa, no entres en la aldea. El Señor Jesús nos está diciendo hoy, queridos papitos, que necesitamos ese toque, ese segundo toque tal vez de Él. Porque tal vez estamos todavía en un lugar equivocado. Todavía estamos peleando en situaciones que nos tienen distraídos de su amor. Tal vez estamos saliendo a flote por las cosas que estamos viviendo actualmente en el planeta, en el mundo, en el país. Pero el Señor nos dice, ve a tu casa. Ahora puedes ver, te puedes dar cuenta que yo estoy aquí. Te puedes dar cuenta que necesitas de mí. Ve a tu casa, no entres a la aldea. Olvídate de que piensas que hay un problema tal vez más grande del que tú crees que puedes manejar. Porque en ese momento, cuando el problema es muy grande, entro yo, dice el Señor Jesucristo. Entro yo para poder tocar tus ojos, tu corazón, tu vida, tu familia. Por eso, en este año 2022,
Papitos, yo lo he puesto el año del toque de Dios en mi casa. El año en que Dios va a permitirnos ver lo que no podemos ver. Al principio eran árboles, parecía que la gente eran árboles que se movían. Pero cuando él sintió el segundo toque de nuestro Señor Jesucristo, él pudo ver correctamente y pudo volver a su casa. Por eso, mis queridos padres, la palabra de Dios es tan verdadera y eficaz. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Tenemos que buscarlo a Él. Que este año 2022 sea el año del toque de Dios. Que cada día de enero, que cada día de febrero hasta llegar a diciembre, no nos olvidemos que el Señor ha puesto sus manos sobre nuestros ojos y nos ha permitido ver su grandeza. Y que nosotros vamos a tener ese toque especial que es el amor de Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Será añadida la restauración de su casa, será añadido que su hijo, que su hija tenga una comunicación más filial con usted, que su esposo, que su esposa pueda permitirse ese amor, esa entrega a la familia. Que las tempestades, que las tormentas no nos tumben. Yo los invito, papitos de Martín Lutero, que tengamos el toque de Dios en este 2022. Que desde hoy nos acordemos de este pequeño espacio y que con el favor de Él y con su inmensa misericordia y su santa voluntad, en enero del 2023, yo les vuelvo a poner algo de esta presentación como lo hice al inicio y podamos gozarnos de que el toque de Dios estuvo en el 2022. Abramos la puerta a nuestro Señor, permitámosle que Él entre a nuestra vida, a nuestra casa. Permitamos que podamos verlo y que podamos sentir su amor. Que las amenazas que nosotros analizamos hace un momento, que las debilidades que hemos visto hace un momento no sean mayores, que mayores sean las fortalezas, para que las oportunidades sean las que estén en victoria en este 2022. Que mi familia se restaure, que supere yo las dificultades que tenga en casa, que puedan sanarse las heridas de mi familia y que pueda tener el regalo de la vida eterna para todos. Que la gracia de Dios sea nuestra fortaleza mayor y que el compromiso que asumamos cada miembro de nuestra familia, que usted y yo como padres lo tomemos nuevamente, nos permita reconocer que nuestros hijos andan tal vez en pasos que no son los apropiados, en la aldea que no tiene que estar, en la aldea donde nosotros tenemos que rescatarlos para sacarlos de ahí. Permitamos que este año sea de gran bendición, que Dios entre a nuestra familia, que Dios entre a nuestra vida, a nuestro corazón y que se quede por siempre ahí. El amor de Dios es grande. El Señor Jesucristo está a la espera y con los brazos abiertos para darnos ese abrigo fraternal que no va a compararse con nada ni con nadie. Por eso, reconozcamos que el amor de Dios es Él. El amor de Dios es Jesús. Es ese Jesús que nació, que vivió hecho hombre, aún siendo Dios, que murió en la cruz del Calvario por el amor que Dios tuvo al mundo, pero que resucitó y que es un Dios vivo y que quiere entrar
en su casa, en la mía, en su corazón y en el mío, para darnos una vida eterna. Y aquí en este mundo, en la tierra, mientras estemos aquí, muchas bendiciones. Quiero terminar este espacio leyendo también Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Escriba esto, hágalo bonito y tal vez colóquelo en algún lugar de su casa para que cuando sienta la debilidad de las pruebas, usted se acuerde que más fuerte y más grande es el Dios en el que creemos. Y el amor de Jesús nos hace más que vencedores en cada prueba. Voy a compartir una canción maravillosa que a mí en lo particular siempre me toca el corazón. Dice: yo y mi casa te serviremos. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, pon tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús. Quisiera en este inicio de año, en esta primera reunión de familia, de hogar,
orar con ustedes, papitos. Como dijo la canción, mi casa, mi familia es tuya, Señor. Aleja todo lo que no viene de ti. Defiéndenos, ayúdanos. Los invito a cerrar sus ojitos. Gracias, Señor. Gracias porque definitivamente, Padre, tu gracia y tu bendición está con nosotros. ¿Cómo no ser agradecidos cuando estamos aquí, Señor, respirando, viviendo, caminando y gozando, Señor, de una familia, esa familia hermosa, con errores y virtudes, pero que tú nos diste y que nos dan felicidad? Gracias, Señor, porque tus ángeles acamparán sobre nosotros. Señor amado, tu toque especial estará en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de las pruebas tú no nos vas a abandonar, porque hasta ahora no lo has hecho. Gracias, Padre, por perdonarnos y permitirnos en cada momento levantarnos con la gracia y con el amor y la misericordia que tú derramas sobre nosotros. Gracias, Padre, porque mi casa, mi familia estará en tus manos cada día de este año. Estaremos, Señor, juntos, saltando obstáculos contigo. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos la bendición de gozarnos, de tener, Señor, la oportunidad de estar aquí orándote y agradeciéndote, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Reconocemos que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor de nuestras vidas, porque de tal manera tú amaste y nos amas y amas a todo el mundo, que permitiste que a través de tu Hijo amado Jesucristo tengamos, Señor, el regalo más grande, que es la vida eterna. Gracias, Señor. Sentimos tu protección, sentimos tu amparo, nos sentimos protegidos por ti, Señor amado. Bendito seas, alabado sea tu nombre, que cada familia que está reunida aquí, que cada niño, que cada joven que está escuchando, Señor, esta oración y que la está diciendo con su boca, sea una ofrenda fragante que llega hacia ti, Señor, hacia el cielo. Nuestra casa será el emblema más grande de vida, de paz, de armonía, porque tú estarás morando cada día de este año en nuestros hogares, en nuestros corazones. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, a cada papito, a cada mamita, a cada niño, a cada niña, a cada joven, a cada maestro, a los directivos, Señor. Bendigo mi vida. Que nuestras familias, Señor, sean bendecidas con tu protección, con tu amor, con tu paz. Restaura heridas, Señor. Sana heridas, Padre. Corrige lo que tengas que corregir en cada una de nuestras familias, Señor. Permítenos que toda influencia del mal se quede anulada. La tiramos abajo en el nombre de Cristo, porque somos, Señor, pueblo tuyo. Gracias, Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos padres de familia. Gracias, Martín Lutero, por siempre darnos este espacio maravilloso para honrar a Dios, para darle toda la